¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a comenzar clase. ¿Me escuchan? ¿Podrían confirmar si me escuchan, por favor? Perfecto. Gracias. Ok, entonces comencemos la clase de hoy. Primero vamos a hablar de la agenda de la clase. Lo que vamos a hacer ahorita es mm, combinaciones modales, ¿sí? Porque lo que hicimos la semana pasada fue hacer análisis modal espectral de esta estructura, ¿cierto? Ustedes ya deberían tener listo hasta acá, ¿no? Verificado el análisis estático, hecho el análisis modal, deberían tener los vectores y valores propios. Y lo que faltaría sería las combinaciones modales. Y es lo único. Luego de eso vamos a dividir esto en grupos. Y cada grupo me mostrará sus avances y tendremos rondas de preguntas, ¿no? Ustedes me dan las preguntas que quieran porque esta es la última sesión en la que podrán plantear sus consultas con respecto al trabajo final, así que tenemos que aprovechar. Primero, quisiera saber que alguien tiene alguna consulta de este ejercicio hasta este punto, como para recopilarlo, para como recopilar lo que hicimos la semana pasada. Respondan mi encuesta, por favor. Y por otro lado, les comento que en el Blackboard, en la carpeta clases prácticas, al final hay un documento, un PDF que se llama Análisis de Irregularidades. Sí, es unas diapositivas que me parece que subí hace como el jueves, creo. Son unas diapositivas en las que se explica cómo hacer el análisis de irregularidades. Yo recuerdo que igual les había pasado un video, pero, pero quizás les ayuda ver esas diapositivas también. Ahora que lo pienso, ah, perfecto, hay una persona, hay un grupo, Brandon, de hecho me escribiste ayer, pero ya te respondí como a eso de las 9 y ya no pude ver mensajes después. Y acabo de ver que tu compañera, no recuerdo quién me envió, pero me parece que alguien de tu grupo, Brandon, me mandó un trabajo. Sí, buenos días, ingeniero Podemos Nieves. ver el trabajo. Sí, ¿qué tal? Buenos Sí, días. podemos ver tu trabajo. Cuando dividamos el salón en grupos, lo que vamos a hacer ahorita nos va a tomar aproximadamente una media hora quizás, así que el resto de la clase lo vamos a dedicar a revisar el trabajo. Y ahí pueden hacerme las consultas y revisamos todas las dudas que tenías, ¿sí? Porque me parece que te salían negativos valores de frecuencia natural, ¿no? Sí, o sea, o sea, me salían imaginarios. Eso es lo que más me Ah, ya, preocupa. perdón, imaginario, ¿cierto? Te salían números complejos. Ya, sí, 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 Sí. sí. Vamos a ver eso cuando dividamos el salón en grupos, ¿vale? Ya, vale, vale. Vale, ok, entonces lo que tenemos que hacer es bastante, la primera parte es bastante simple, es utilizar estas ecuaciones de combinación, ¿ok? Entonces, probablemente ustedes ya han visto esto en clase. Las ecuaciones de combinación, ¿cierto? Necesitamos sumar los absolutos y la raíz cuadrada de los cuadrados y luego tenemos la respuesta final. Y así podemos obtener los desplazamientos y las fuerzas, ¿de acuerdo? Entonces, técnicamente ustedes pueden hacer esto solo para los modos más representativos, ¿cierto? ¿Cuáles son los más representativos? Los que suman por ciento. Entonces yo podría coger esto. Disculpen, no sé qué fue con mi internet. Se cortó un segundo. Bueno, lo que estaba diciendo es que yo podría hacer el análisis solo para estos modos, pero como estamos analizando solo 6, y es Excel, Movistar Momento, qué bueno. Como estamos analizando solo 6, los, sumar todo, ¿no? Sumar el valor de todos los absolutos y listo.
Perfecto. Y luego la raíz cuadrada de la suma de cuadrados. Ahora, no había consultas hasta ahora, es lo bueno, y por eso estamos continuando. Siempre cuando manejen Excel, intenten hacer los cálculos matricialmente. ¿Sí? Porque es demasiada chamba hacer esto, más esto, más... ¿Sí? O sea, imaginen que tienen 9 términos, no es demasiado. Entonces, matricialmente esto se expresaría como el producto de esto por la transpuesta de esto, elevado a la 0.5, ya está. Luego calculo 0.25 multiplicado por la suma de absolutos, más 0.75 por esto. Y listo. Ya obtuve todas las respuestas. Ahora, ¿cómo sabemos que lo que estamos haciendo ahorita tiene cierto sentido? Si revisamos los desplazamientos del modo 2, estos me salen así. Dame un segundo, por favor. ¿Qué pasa acá? Claro, esto es la suma de cuadrados, ¿no? Esto... Ah, ¿se puede? No sabía que había un comando que se... Te juro que no sabía. Suma... Ah, ok, genial, no sabía que esto existía. Ok, sí, también lo pueden hacer así. Es mucho más práctico. Claro, logro la suma de los cuadrados de los argumentos. Ok, genial. Ok, eso también sí. Lo que estaba mencionando es que... ok, ¿cómo sabemos que nuestros resultados tienen sentido? Tiene sentido, porque esto el modo 2 representa casi el 90% del aporte. Eso quiere decir que la respuesta final debe ser cercana al modo 2, ¿no? Entonces quiere decir que estamos como bien, ¿no? El modo está el 90%, entonces tiene casi igual. Lo mismo con las fuerzas. Ahora, aquí hay un detalle muy importante. Aquí hay un detalle muy importante. Leamos lo que dice la norma con respecto a las combinaciones. La norma dice, criterios de combinación. Mediante los criterios de combinación que se indican, se puede obtener la respuesta máxima elástica esperada. Ok, eso quiere decir que si yo quiero comparar las derivas inelásticas, que tienen que ser menores a 7 por 1000, ¿cierto? Primero tengo que realizar la combinación y luego multiplicarlo por 0.85R, creo que era, 0.90, dependiendo si es regular o irregular. Y así obtendría las derivas, ¿no? Hice la combinación, entonces, por ejemplo, si yo quisiera el desplazamiento relativo del piso 1, desplazamiento relativo del piso 2, yo lo que haría sería restar esto menos, bueno, sería solo eso, y luego acá sería este menos este, y luego acá tendría deriva del piso 1, deriva del piso 2, entre 3.5, esto entre 3.5. Entonces, esto de acá yo lo multiplicaría por 0.85R y esto lo multiplicaría por 85R porque se trata de una estructura irregular. Esto me da la respuesta elástica. Quiere decir que yo tengo que obtener primero la respuesta. No, aquí estoy cometiendo un error. Aquí yo estoy cometiendo un error. Falta leer el resto de la norma. Sigamos leyendo el resto de la norma, ¿de acuerdo? Tanto para las fuerzas internas como para los parámetros globales del edificio, como la cortante en la base, cortantes de entrepiso, momentos de volteo, desplazamientos totales y relativos de entrepiso. Esta es la clave.
Si yo quiero obtener los desplazamientos totales, yo debo combinar los desplazamientos totales. Si quiero obtener los desplazamientos relativos, debo combinar los desplazamientos relativos. ¿Qué quiere decir esto? Expresémoslo numéricamente. Desplazamientos relativos para cada modo. Para modo 1, modo 2, modo 3, modo 4, modo 5 y modo 6. ¿Dónde están los modos? Acá. Ojo, esto es solo para un pórtico, ¿cierto? Esto es para el pórtico 1. Ustedes tendrían que hacer esto para el centro de masa o para el pórtico que les interese. Entonces, el desplazamiento relativo del modo 1 sería este, y el desplazamiento relativo del modo sería esto menos esto. Listo. Y luego, aquí calcularía derivas. Deriva del piso 1, deriva del piso 2, y estas de acá serían las derivas elásticas. Recién, luego de haber hecho esto, yo puedo venir para acá y realizar las derivas combinadas. Entonces estas serían las derivas elásticas combinadas. Vamos a ver si hay algunos podrían preguntarse, pero ¿existe alguna diferencia entre hacer este cálculo aquí y hacer este cálculo acá arriba? Veamos, ¿no? Veamos si hay una diferencia. Desplazamiento relativo del piso 1, desplazamiento relativo del piso 2. Esto, aquí sería esto menos esto. Deriva esto entre 3.5. Deriva del piso 1, deriva del piso 2. Entonces ahora copio este resultado acá y efectivamente hay una diferencia. Es un poco imperceptible, es verdad, pero hay una diferencia, ¿sí? ¿Saben cuándo se ve más claro? Si es que yo intento, por ejemplo, usar esta misma lógica errónea para calcular las fuerzas a partir de los desplazamientos. Nosotros sabemos que estos desplazamientos y estas fuerzas cumplen la ecuación de rigidez, ¿cierto? Rigidez por desplazamiento es igual a fuerza. La pregunta es, ¿luego de una sigue cumpliendo lo mismo? Si yo multiplico la matriz de rigidez del pórtico por los desplazamientos combinados, uno esperaría que sí, ¿no? Que salga lo mismo. Tiene sentido, pero el tono de voz que uso me delata, sabemos que no cumple. Parece un poco absurdo, sí, pero es la característica del método. Recordemos que lo que estamos haciendo no es, eh, no es un análisis, ¿cómo decirlo? No es un análisis preciso. Estamos sumando los valores máximos de la estructura. Recordemos la segunda clase que tuvimos en la parcial. Utilizábamos la pseudoaceleración, utilizábamos el espectro de respuesta para calcular la pseudoaceleración. Esa pseudoaceleración nos permitía calcular el máximo desplazamiento de una estructura sometida a un sismo. Quizás para esta estructura, con un periodo natural de 0.34, el desplazamiento máximo ocurre en el segundo 0.1. Quizás aquí ocurre en el segundo 0.3.
quizás aquí ocurre en el segundo 0.45. ¿Se dan cuenta? Estoy como que sumando situaciones que ocurren en tiempos diferentes. Y luego estoy combinando. Esto es un análisis aproximado. Es un análisis estático combinado. No estático, es un análisis modal espectral. No es un análisis dinámico. No estás haciendo un análisis en el tiempo. ¿De acuerdo? Estás cogiendo máximos valores y los estás combinando. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que queda claro? Que si es que yo quiero, eh, que si es que yo quiero el desplazamiento máximo de la estructura, tengo que combinar los desplazamientos de cada modo. Esto se vuelve más complicado si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en el cálculo de las fuerzas internas de esta columna. Si yo quiero las fuerzas internas de la columna, debo calcularlas para cada modo y luego combinar. ¿Ok? Si quiero cualquier cosa, esos datos deben ser combinados. La combinación es la última respuesta. O sea, yo obtengo estos datos y esto ya no me sirve para nada. O sea, esto ya es un dato que debo utilizar para algo. ¿Para qué usamos, por ejemplo, estos datos de acá? Las fuerzas combinadas. Las fuerzas combinadas las utilizamos para diseñar, ¿cierto? Esas fuerzas combinadas es las que ustedes utilizaron en concreto, si es que hicieron análisis modal espectral, aunque no creo que le hayan pedido eso, no sé. Por ejemplo, me pidieron en edificios, por ejemplo. En edificios, cuando utilicen el análisis modal espectral en ETABS, ustedes van a poner esta información para cada elemento estructural. Y estos datos son los que ustedes van a combinar. ¿De acuerdo? Voy a parar acá un momento. No sé, lo que me incomoda. ¿Queda claro? Hay una persona que estaría esperando un momento, claro. Hay dos personas que dicen que tienen dudas. Claro, ¿cuáles son las consultas? Dime, Brandon. No, estamos muy acostumbrados a trabajar con factores de seguridad. Esas combinaciones ya incluyen el factor de seguridad, ¿no? No es algo así como un factor No, los complemento factores de seguridad se colocan encima todavía. encima de la combinación que ya supone casos máximos. Sí, correcto. Sí, es Ah, bastante, o sea, algunos podrían decir que es bastante exagerado, ¿no? claro. ¿Cierto? Porque como que ya estamos calculando solo la respuesta máxima y encima de eso lo estamos combinando y a eso le vamos a agregar factores de seguridad para amplificar las cargas y factores de reducción para reducir las resistencias, ¿no? Entonces, bueno, intentamos asegurarnos por todos lados, ¿no? Claramente si es que la construcción, por ejemplo, fuese como más, eh, en el análisis estructural, en el diseño, claro, lo que intentamos hacer es mitigar un poco aquellas consecuencias que puedan eh, el proceso constructivo, escapan un poco a nuestro control como diseñadores, ¿no? Sí. Y si uno quisiera, por ejemplo, hacer un análisis, ¿y cuál es la consecuencia de este análisis? ¿Cuál es la consecuencia de este diseño amplificado? Que nuestras columnas van a salir bastante más grandes, nuestras vidas también serán más grandes. Si es que uno quisiera hacer un análisis más preciso, bueno, hace un análisis no lineal, ¿cierto? Hace un análisis no lineal, no necesariamente algo muy sofisticado, haces un análisis de rótulas plásticas y un pushover, ¿no? Y ya tienes algo un poquito más preciso. ¿Ok? Ok, ¿alguien más tiene alguna consulta? Hay dos personas más que marcan que si hay dudas.
Sí, la norma tiene una sección en la que te dice, lo que pasa con la norma no es que te prohíbe otros análisis, ¿sí? La norma te dice que, a ver, déjame abrir la norma. La norma, lo que pasa es que la norma es como un seguro para nosotros, ¿ok? Porque si hay un sismo y, bueno, aquello que hayamos diseñado se cae, si nosotros garantizamos como diseñadores, seguimos la norma, pues todo bien, ¿no? Todo bien. ¿Y por qué no todos hacen como análisis más complejos? Porque, bueno, cuesta más, ¿no? Cuesta más que la norma es una guía como de uso cotidiano, ¿no? Obviamente, para proyectos más complejos, uno hace uso de otro tipo de análisis, ¿no? Pero para cosas cotidianas, esto está perfecto. Por acá dice, ah, notaciones. Hay una sección en la que dice algo del análisis familiar. Sí, hay una sección, pero yo no recuerdo en qué parte está. Pero hay una parte en la que te dice. Eh, Según comentarios de profesores, alguna vez me decían, ¿no? Como en otros países la norma es una guía, ¿no? No es algo que uno tiene que... Porque se supone que nosotros sabemos lo que hacemos, ¿no? Entonces, si sabemos lo que hacemos y queremos hacer un análisis no lineal, eso va a resultar eh, en diseños más baratos, quizás, ¿no? Con menos acero, ¿no? Pero toma más tiempo, es más trabajoso, entonces por eso no es usual. Pero claramente si se diseña un puente, si se diseña un túnel, claramente el metro de Lima no se ha diseñado con solo esto, ¿no? Hay muchas más cosas que se han incluido. El Banco de la Nación definitivamente también ha incluido un análisis no lineal, es un edificio con características especiales. eh, entonces, sí, nosotros estamos viendo ahorita lo básico. ¿Alguna otra consulta? Hay dos personas que marcan que tienen dudas. Quisiera saber ahora, ¿han visto esta combinación en la clase de teoría? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, como la han visto, vamos a ver cómo hacerla ahorita eh, en la clase práctica, ¿no? Porque vamos a descifrar cómo hacer esto de una forma eficiente, a no ser que alguien tal vez ya lo haya hecho, ¿no? Si es así, bravazo. La respuesta es igual a la respuesta del modo 1 multiplicado por una matriz, por el término 1, 1 de una matriz, multiplicado por R1, más R1 por P1, 2 por R sub 2, más puntos suspensivos, voy a pasar a otra fila, R sub 2 multiplicado por P2, 1, multiplicado por R sub 1 más R2 por P2, 2 por R2 más puntos suspensivos. Imagínense ustedes tienen 9. Ustedes tienen que hacer esto 9, tienen 81 términos. Tiene que haber una forma más fácil, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Primero, lo que vamos a calcular es este parámetro lambda. Lambda depende de omega, j y de omega i, donde j e i son modos diferentes, ¿no? La frecuencia natural del modo j, la frecuencia natural del modo i. Para esto, voy a escribir un poquito. Si yo quisiera, por ejemplo, lambda 2,1, yo necesitaría la frecuencia natural del modo 2
entre la frecuencia natural del modo 1. Lambda, no sé, pues 5,3 sería igual a W3 entre W1. Entonces la manera en la que vamos a hacer este cálculo es así. Primero voy a seleccionar todo esto y voy a copiar las frecuencias naturales. ¿Dónde están? Frecuencias naturales. Voy a copiar esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces acá tengo el modo 1. Aquí tengo el modo 2. Modo 3. Modo 4. Modo 5. Y modo 6. Voy a coger esto y lo voy a copiar por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto lo estoy haciendo ahorita porque es a mano, ¿no? En Excel, ¿no? Si es que lo estuviese haciendo en MATLAB sería el toque. Esta es la forma que se me ocurrió a mí de hacerlo en Excel. Definitivamente hay formas más simples, pero esto es lo más simple que se me ocurrió para poder explicar en qué consiste, ¿de acuerdo? Definitivamente hay formas más simples de hacer esto. Lambda es una matriz de 6 por 6, ¿no? Porque tengo 6 términos, es decir, 6, ¿no? 6, 6, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, de 6 por 6. Entonces, recopilemos lo que yo había dicho, ¿no? Lambda 5, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto es columna I, J. Ahí está. Muy bien. Entonces, lambda 5, 3, ¿dónde está 5? Fila 5, columna 3, es igual a omega 3 entre W5. ¿Notan como un patrón? La manera en la que he ordenado me va a permitir hacer esto visualmente. ¿Cuál otro? 2, 1. Omega 2, 2, 1. Omega 2, modo 2, entre el modo 1. Entonces, básicamente, ¿qué tengo que hacer? Esto entre esto. ¿Sí era así? Uy, ya dudé. Voy a copiarlo desde acá. Sí. Perfecto. ¿Cierto? Entonces, omega 2,1 es W1 entre W2. ¿Ok? Entonces, así obtengo la. Luego necesito beta, que en este caso es 0,05, es la fracción de amortiguamiento crítico. Entonces, con esto voy a calcular mi matriz ρ. Voy a copiar todo esto. Entonces mi matriz ρ sería igual a 8 multiplicado por beta al cuadrado multiplicado por 1 más, 1 más lambda multiplicado por lambda elevado a la 3 medios dividido entre 1 menos lambda al cuadrado, todo esto al cuadrado, más 4 por beta, todo al cuadrado, multiplicado por lambda, multiplicado por 1 más lambda, todo esto al cuadrado. Listo. Uy, me lo por ahí. Entonces cojo esto, lo copio por acá,
Notamos un patrón, siempre tiene que haber un unos acá. ¿De acuerdo? Entonces voy a parar acá porque tal vez vamos muy rápido. Para que me comenten cómo van, tienen alguna consulta, quisieran que pare un momento. ¿Todo bien? Perfecto, ok. Y básicamente ya está, ¿no? ¿Qué quisiera? Por ejemplo, quisiera las fuerzas. Este cálculo lo tienen que hacer solo una vez. ¿Ok? Entonces las fuerzas las calcularía como, revisemos esto, es, esto de acá lo voy a hacer como una operación matricial. Si no lo voy a hacer como una operación indicial, es mejor intentarlo como matrices. Sería el producto de este vector de fuerzas, aquí está, multiplicado por la matriz ρ por la transpuesta de esto. Paréntesis, 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 elevado a la cero. Listo. Comparemos, creo que esto se le llama CQC y este se le llama SRSS. Uy, aquí hay no está bien. Entonces, con CQC yo obtengo estos valores. Con CQC obtengo esas fuerzas. Y con SRSS obtengo. Aquí hay algo que no está bien. Déjenme revisar un momento. Ah, ya sé que está mal. Ya sé que está mal. Déjenme ver. Ahora sí. Entonces, con CQC yo obtengo 0.75 y con SRSS obtengo 0.83. Con CQC obtienen una cortante basal de 1.02 en una de las columnas y con SRSS obtienen una cortante basal de 1.06. ¿Les parece lógico que con SRSS me salgan valores mayores? ¿Les parece lógico? ¿Cuál método de análisis les parece más complicado? ¿CQC o SRSS? CQC, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la lógica? ¿Ok? ¿Cuál es la lógica? Que mientras más complicado es el análisis, es como tiene menores valores, ¿no? Y tiene sentido. Yo, o sea, sin necesariamente, sin estar muy seguro, ¿cierto? Sin estar del todo seguro, uno podría ver este análisis y compararlo con este y decir, oye, quizás este es más riguroso, ¿no? Como que requiere una permutación de todos los modos de vibración y además toma en cuenta la fracción de amortiguamiento, ¿no? Esto no toma en cuenta la fracción de amortiguamiento, esto parece ser una versión simplificada. Bueno, además de eso, la norma te lo dice, ¿no? Alternativamente, eso ya te da una idea de que esta es una versión simplificada. Si revisan el Chopra van a encontrar esto. Entonces, ¿cuál es el costo de hacer una simplificación? La necesidad de un mayor margen de seguridad, ¿no? Si estoy simplificando, voy a tener un pequeño margen de seguridad. ¿Ok? Así se nota, ¿no? Se nota que esto me da menores valores. Por eso es que cuando uno diseña en Etapsosa, coloca CQC, ¿cierto? Combinación, no recuerdo cómo se llama esto. Quadratic, no sé qué. Sí, pero eso es todo. Entonces,
quisiera saber hasta acá si es que alguien tiene alguna consulta. Lo bueno es que esta matriz la necesitan solo una vez, ¿no? Esta matriz necesitan calcularla solo una vez. Después, si yo quiero los desplazamientos, simplemente en vez de utilizar las fuerzas acá, cojo los desplazamientos. Y listo. ¿De acuerdo? Si quiero las fuerzas de un pórtico, no pasa nada. ¿Sí? Esto se hace solo una vez. Y este análisis se hace solo una vez. ¿Ok? Entonces, 4 personas dicen que todo bien. 5 personas dicen que todo bien. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer ahorita es hablar del trabajo final. Entonces, en este momento, yo voy a dividir el salón en grupos. Y voy a darles un momento. Denme un segundo, por favor. Ya. Entonces, para poder dividirlos en grupos, no, como son tantas personas, este, voy a, voy a darles la potestad de que ustedes se cambien de grupo. Cuando se generen los grupos, ustedes comienzan a cambiar, a ponerse en el grupo al que le corresponda, porque son 18 personas y si lo hago yo manualmente va a demorar mucho, más fácil hacerlo así. Voy a darles unos 3 minutos para que se reordenen y después unos momentos las preguntas que quieren hacerme. Y eso, ¿sí? Van a mostrar sus avances, cuáles son las dudas que tienen, porque la idea, como les comenté la semana pasada, es que ustedes lleguen a la clase de la siguiente semana, y creo que su exposición es el miércoles, ¿no? Entonces la idea es que lleguen al miércoles y yo ya le habré dicho al profesor, el grupo 1 hizo esto, esto y esto, y el profesor sabrá que ustedes ya habían hecho eso, ¿no? No queremos magia, no queremos que de la nada aparezca un trabajo final debajo de su manga, ¿no? Así no funciona. Eh, Así que bueno, voy a dividir en este momento los grupos. Cualquier cosa me escriben por el chat grupal y yo y cuando me comience a conectar a los grupos voy a escribir un mensaje en el chat grupal diciendo en un minuto me comienzo a conectar para que estén listos, ¿ok? Vale. Cualquier cosa me escriben al chat privado o en el chat de todo.